Sí. Y Perdón, ellos Raúl. nos ponen al otro lado de la discusión en un estándar probatorio altísimo. Es decir, no, lo que ustedes Raúl, están proponiendo no se logra. Entonces lo que debemos hacer, bueno, después de 50 años, ¿cuántas personas dejaron de consumir drogas? disculpa, Uno, Raúl. no hay. O sea, han fracasado totalmente. Y eso es una cosa que tenemos que decir. Fracasaron absolutamente. Entonces nosotros tenemos no que hacer las ofertas del tipo que ellos hacen. Tenemos que hacer exactamente lo contrario, decirle a la gente, esto va a tardar. Porque es lo que les dijo Santos a la gente en Colombia. Esto va a tardar. Desmovilizar un conflicto no es un asunto de 2 días. Y es un poco lo que tenemos que también dar a la gente, que tiene que ser paciente. Claro, es problemático pedir paciencia cuando la gente siente o tiene percepción sobre violencia y crimen, y eso es un tema que tienen que lidiar las autoridades públicas, claramente. Pero nosotros no podemos sobrevender lo que queremos hacer también, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Gracias, Raúl. Bueno, como lo No te imaginábamos, una escuchamos, enorme, Ernesto. enorme, enorme cantidad de temas. 100% de batería. Enorme cantidad de temas. Graciela, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Ernesto. Antes de pasar un poco al comentario del texto que Raúl presenta, pues quisiera agradecer la invitación y especialmente a nombre de la y en representación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, porque pues claramente lo que Raúl presenta en este texto pues es mucho de lo que desde la Comisión estamos trabajando. Entonces agradecemos el espacio, especialmente a ti, Ernesto, al Programa de Derechos Humanos de la Ibero y por supuesto a Raúl específicamente por el texto. Entonces, ahí simplemente quisiera yo comenzar diciendo que el texto de Raúl Cepeda me parece muy valioso porque es capaz que en 20 páginas concentrar pues todos los aspectos que desde nuestra perspectiva deben abordarse en relación con el tema de la política de militarización de la seguridad pública y las consecuencias que ello ha traído para nuestro país en términos de violencia y de impunidad y cómo enfrentarlas y cómo abordarlas, ¿no? Entonces, y también nos ayuda a derrumbar algunos mitos sobre las Fuerzas Armadas. En ese sentido, yo creo que sería importante y quisiera yo dividir mis comentarios al texto en 4 grandes rubros. Uno, por un lado, el tema del contexto, ¿no?, en el que nos encontramos, las consecuencias que ha traído aparejado este contexto, las nuevas agendas que tendríamos que estar mirando y sobre todo también las nuevas estrategias jurídicas que creemos desde la Comisión pues tenemos que empezar a explorar. Y en ese sentido, pues desde la perspectiva del contexto, pues totalmente de acuerdo, estamos frente a un contexto, y a todas y todos acá sabemos que es un contexto de militarización, ya no solamente de la seguridad pública, sino a partir de este sexenio, pues la militarización ha escalado a muchas áreas estratégicas del país, como por ejemplo el control del espacio aéreo, el control de los puertos, las carreteras, inclusive pues los megaproyectos. Y más recientemente, pues ya inclusive la injerencia, aunque sea indirectamente, de la Guardia Nacional, por ejemplo, en el control de las medidas cautelares en materia penal, ¿no? Y entonces esto pues realmente es muy preocupante porque va aunado inclusive con mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas, a costa inclusive del presupuesto que se ha contemplado para víctimas de violaciones de derechos humanos. Esto me refiero específicamente con el tema de la desaparición del Fondo de Víctimas y que pues ayer salía algo en Animal Político, ¿no?, que no hay certeza, ya la CEAF está diciendo no hay certeza de cuándo se podrán retomar las ayudas económicas después de la desaparición de este Fondo de Víctimas. Y por otro lado, pues también el texto me parece muy pertinente en este último escenario, ¿no?, de la liberación de Cienfuegos, que pues parece el gobierno mandar un mensaje muy claro, ¿no?, a los militares todo el apoyo,
y protección por parte del gobierno, y la apuesta es por ellos, ¿no? Para hacer frente y seguir haciendo frente al crimen organizado. Y con esto, pues como bien Raúl lo expresa en su texto, pues continuar con este conflicto armado que es necesario que se reconozca ya de hecho, ¿no? Yo ahí añadiría que pues en 2019 fue publicado por la Universidad de Leiden la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el ITESO, una investigación denominada La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 2017, y si se trata de un conflicto armado, ¿no? Internacional, que de forma general versa sobre la necesidad de examinar si en México existe un conflicto armado no internacional, perdón, en el marco de la guerra contra las drogas. Y pues sí, este estudio se centra en analizar diversas organizaciones del tráfico de drogas, su organización y la intensidad de la violencia que ejercen en el país. Y con este análisis se pudo concluir si en lo individual cada una de estas organizaciones de tráfico de drogas contaba o no con los requisitos necesarios para ser considerada como un grupo armado. Y la verdad es que pues hoy parece que no queda duda de que esto es así, ¿no? Estamos frente a un conflicto armado y por lo que se ve y por los mensajes del gobierno actual, pues este conflicto armado continuará. Y será enfrentado a través de una política de militarización de la seguridad pública, y no solamente eso, sino de muchas más áreas estratégicas del gobierno. Entonces, el problema es que esta apuesta a esta política de militarización, y como ya bien lo decía Raúl y lo dice en su texto, lejos de reducir la violencia en el país, pues la genera de forma directa y de forma indirecta. Y ahí me parece que el informe recientemente publicado por Intersecta, Las dos guerras, lo deja muy claro, ¿no? O sea, la violencia generada en enfrentamientos no solamente es en enfrentamientos, sino en post-enfrentamientos. Y claramente se deja, o más bien, queda claro que se trata de una estrategia fallida. Y además se documenta también pues, el alto índice de letalidad de la intervención de militares en los temas de seguridad pública. Y por eso creo que ahí hay varios ya mitos a derribar, ¿no? Por un lado, el hecho de que las Fuerzas Armadas son las ideales para hacer frente al crimen organizado, pues no son corruptas como las policías y solo hacen uso de la fuerza para detener o repeler agresiones. Y lo cierto es que desde la documentación que tenemos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en realidad son los enfrentamientos, solamente el 5.5%, esto lo dice Intersecta, no la Comisión Mexicana, el 5.5% de los enfrentamientos han sido para repeler agresiones. Es decir, lo demás no es para repeler agresiones, sino que la realidad es que los militares salen a matar, no en principio no salen a detener ni a detener personas ni a repeler agresiones. Solamente la Sedena, por ejemplo, de 2006 a 2019 tuvo más de 102,000 personas, detuvo a más de 102,000 personas, todas esto en supuesta flagrancia. Entonces, en principio, no es que sean atacados. El crimen organizado no es necesariamente los va a atacar, sino que son enfrentamientos que se provocan por parte de las fuerzas militares, por una parte, y cuando en pocas ocasiones se detienen, y cuando se detienen, en realidad fabrican esta supuesta flagrancia en las que se detienen. Y nada más para agregar ahí, ¿no? Que es lo que decía la base del CPPD, ¿no? Que muchísimos de estos eran patrullajes, o sea, literal, que salían... Son patrullajes, exacto. Exacto, que salen nada más de la base de operaciones mixtas y dan vueltas y a ver qué se encuentra. Exactamente. Y entonces creo que ahí lo mencionas muy bien en tu texto, específicamente en el apartado en el que describes cómo es que en realidad actúa el crimen organizado, ¿no? Entonces estos datos se complementan con tu texto y creo que eso es muy valioso. Ahora, desde la perspectiva de las consecuencias, pues también creo que lo abordas muy bien, pues, y creo que aquí desde la Comisión Mexicana pues lo tenemos bastante documentado, que justamente que
la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, pues han generado unos índices de violencia sin precedentes que estamos experimentando y que se traducen y han traducido en graves violaciones de derechos humanos que desde nuestra perspectiva, escalan ya a crímenes de lesa humanidad. Tan solo en este sexenio se han ya desplegado 73,000 efectivos. En otros sexenios, el máximo que se había alcanzado eran de 52,000 efectivos desplegados. Por lo tanto, me parece que pues es claro que la apuesta sigue siendo a más militarización del país. Y en ese sentido, pues la Comisión Mexicana ha documentado estas graves violaciones. Tenemos recientemente la publicación, y que lo pueden encontrar en nuestra página web, el libro de Entre la brutalidad y la impunidad, los crímenes atroces cometidos al amparo de la estrategia de seguridad militarizada. Y ahí lo que a partir de nuestras investigaciones lo que hemos comprobado es que los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas y civiles tienen relación directa con el aumento de los homicidios dolosos. Entonces, en ese sentido, también estamos con lo que dices, Raúl, en tu texto, o sea, coincidimos con eso y con lo que ya también intersecta en este informe de las dos guerras había dicho, ¿no? O sea, hay una relación directa del aumento de la violencia con los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas. Y nosotros, a partir del análisis de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sabemos que al menos, por lo pronto, 1,587 elementos de estas fuerzas, de Sedena, de SEMAR y Policía Federal, estuvieron involucrados en la comisión de asesinatos. La Sedena es la principal, desde nuestra documentación, la principal autoridad que comete asesinatos. Lo hace básicamente en dos contextos. Primero, cuando las autoridades justifican el asesinato, señalando principalmente que se trató de defensa contra una agresión durante el enfrentamiento. Así sucedió por lo menos en el caso de 120 personas, en los que se ha comprobado a través de testigos y pruebas periciales que tales enfrentamientos no ocurrieron y que en cambio las víctimas fueron ejecutadas en condiciones muy distintas a las mencionadas por las autoridades. En muchos de estos casos, además de privar de la vida a las víctimas, les sembraron armas o drogas y alteraron la escena del crimen con la intención de justificar sus acciones. Y el segundo es cuando las víctimas llegan a ser detenidas, generalmente son detenidas de forma arbitraria, o bien cuando los hechos suceden en el marco de estas operaciones específicas o como parte de actividades propias de un operativo conjunto, en los cuales en estricto sentido se realizan solo actividades previamente ordenadas. Por lo menos 139 personas fueron asesinadas bajo este contexto y retenidas ilegalmente fuera del amparo de la ley y sin justificación válida. Y en el marco de este tipo de operativos, algunas víctimas, por supuesto también está documentado, fueron torturadas y posteriormente ejecutadas. Por último, en ciertos casos los cuerpos de las víctimas fueron inclusive abandonados o enterrados en lugares despoblados. También desde la comisión, y ahí también coincidimos, hemos analizado la letalidad de los enfrentamientos y en números generales, desde nuestra documentación, la Sedena es más letal en este sexenio si comparamos los muertos civiles contra las personas asesinadas militares. En tortura, también los militares son a quienes más se les señala de cometer graves violaciones de derechos humanos. Tenemos conocimiento, por ejemplo, que la Fiscalía General de la República hay al menos 1,609 investigaciones por tortura abiertas en contra de elementos de la Sedena y 780 en contra de la SEMAR y de 10,000 quejas presentadas ante la CNDH. De estas 10,000 quejas, más de 10,000 quejas presentadas ante la CNDH por tortura y tratos crueles, el 40% de estas señalan a Sedena como presuntamente responsables. Entonces, respecto a estas recomendaciones, básicamente tenemos que 64 casos refieren un total de 173 víctimas directas de asesinato, y los asesinatos ocurrieron en el territorio mexicano en 22 de los 32 estados. Y por lo menos 1,587 elementos de estas fuerzas
estuvieron involucrados en la comisión de estos asesinatos. Entonces, por un lado, tiene que ver justamente con la Comisión de Violaciones Graves de Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Armadas, que escalan inclusive a crímenes de lesa humanidad, específicamente desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales, pero creo que también resaltas un tema importante, Raúl, en tu texto, que es el tema de desplazamiento interno forzado, y que desde la Comisión Mexicana pues ya tenemos algunos años estudiando el fenómeno a partir de el análisis de notas periodísticas y notas de prensa sobre los eventos de desplazamiento. Y a partir de esto, pues hemos desarrollado una metodología para identificar y registrar estos episodios del desplazamiento, y la sistematización y análisis detallado de los datos reportados por los medios permite realizar estimaciones sobre la cantidad de personas desplazadas por violencia en episodios masivos, es decir, eventos que desplazan a más de 5 familias o 20 personas. Y con base en este ejercicio, a partir de los informes que hemos publicado, pues estimamos que al menos, con base en esta metodología, son ya 346.945 personas que han sido desplazadas internamente por la violencia en México de 2006 a diciembre de 2019. Justamente tenemos ahí en la página web de la Comisión un micrositio que acabamos de lanzar y que vamos haciendo tendencias de desplazamiento y les invito a todas y todos a que lo consulten, porque nos parece desde la Comisión que es un tema fundamental y que al que no se le ha prestado atención, pero que está directamente relacionado con el tema de la política de militarización del país, y que pues necesita y requiere de nuestra atención y estudio mucho más atento, porque las consecuencias del desplazamiento y las afectaciones a las víctimas de desplazamiento interno forzado son incalculables. Entonces, ahí creo que tu texto lo destaca muy bien. También quisiera hacer un especial énfasis a partir de tu texto sobre el tema de la impunidad, ¿no? Porque no solamente es militarización, no solamente es violencia exacerbada y con índices sin precedentes, sino que también va aparejada por el tema de la impunidad, ¿no? Y la impunidad tan rampante que estamos enfrentando. Aquí tú haces especial énfasis, ¿no? O sea, en ello, o sea, el 90% de los delitos no se denuncian, el 90% de los homicidios no son investigados, y el 50% de la población que contacta a las autoridades de seguridad experimenta en algún sentido corrupción. Y además no se está destinando el suficiente dinero para investigar. Entonces, ahí nosotros también hemos seguido muy de cerca, y ahorita formando parte del colectivo de Impunidemia, pues de hacer un observatorio, primero Fiscalía que Sirva y también Impunidemia de la Fiscalía General de la República. Y lo cierto es que hemos llegado a la conclusión de que ante el incremento tan exponencial del número de violaciones graves de derechos humanos, contamos en realidad con fiscalías incapaces de hacer frente a ello. Incapacidad, pero también creo que es importante decir, también no hay voluntad política de hacer esto, ¿no? Y la Fiscalía General de la República, por ejemplo, reportó haber iniciado 13.560 investigaciones penales por el delito de tortura entre 2006 y 2019, y solamente tenemos hoy 30 averiguaciones previas que han sido consignadas. Esto es el 0.22% de esto. Y esto, pues, evidentemente nos coloca en un contexto clave de impunidad que tenemos de alguna forma, y lo dices bien en tu texto, hacer frente, ¿no? De estas investigaciones, 1.609 son en contra de la Sedena y 780 en contra de la Secretaría de Marina. Y a nivel estatal, las cifras suman 21.300
360 investigaciones penales iniciadas por tortura, según los reportes de 27 de las 32 entidades del país. ¿Y qué sucede? Que tenemos una ley orgánica de la Fiscalía que en principio es una fiscalía, que busca una fiscalía autónoma, pero que de facto no es una fiscalía autónoma. Es una fiscalía que no rinde cuentas, cuyos mecanismos de rendición de cuentas que están previstos en la propia ley orgánica no se han instalado. No tenemos todavía instalado un consejo ciudadano. Los fiscales especiales han sido nombrados a modo sin seguir el procedimiento establecido por la propia ley orgánica. Prevé las unidades de contexto y especiales de investigación que tampoco se han puesto en marcha y que inclusive ahora con estas nuevas iniciativas de reforma amenazan con desaparecer. Y que en realidad estas unidades, si se pusieran en marcha, estas unidades de contexto y especiales de investigación, pues nos permitirían tener investigaciones adecuadas que hagan frente al conflicto que tenemos enfrente, ¿no? Al conflicto armado y a las múltiples violaciones de derechos humanos. Es decir, hacer una investigación desde la perspectiva del contexto, de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos y no de investigaciones de caso por caso. Sin embargo, estas unidades de contexto y especiales de investigación pues no se han puesto en marcha. No hay voluntad de investigar y no de una forma que permita justamente atender el contexto de violencia y graves violaciones de derechos humanos. Entonces, frente a este contexto y frente a estas consecuencias de la política de militarización, creo que tenemos que hablar de nuevas agendas para atender este conflicto. Y creo que mencionas muchas en tu texto y que yo quisiera recalcar. Una de ellas es, evidentemente, y ya lo había mencionado antes, este tema del desplazamiento interno forzado. Creo que tiene que ser una agenda mucho más coordinada y poner especial énfasis. Hay una ley, una iniciativa de ley en el Congreso de Desplazamiento Interno Forzado que pues habría que atender, ¿no? En cierto sentido. Y es un fenómeno, como decía, que requiere mucho más atención. Insistimos desde la Comisión Mexicana que en ello, nosotros seguiremos en ello, pero lo cierto es que pues sí llamamos y quisiéramos llamar la atención de más organizaciones de la sociedad civil, de la academia, etcétera, para enfocarnos en este tema de desplazamiento interno forzado, que es una consecuencia también de la política de militarización y que causa de verdad violaciones de derechos humanos impresionantes, ¿no? Por otro lado, el tema que mencionas, ¿no? La política de drogas, por supuesto, como causa, ¿no? Pasar de una política prohibicionista a una preventiva y de salud pública, pues me parece fundamental. Aquí haces una afirmación que me parece muy atinada, ¿no? Es una decisión política transferir los beneficios de un producto a un mercado ilícito mediante la prohibición. Y creo que ahí tienes, lo estoy citando textualmente, o sea, me parece que tienes toda la razón ahí, ¿no? O sea, finalmente es una decisión política y la decisión política puede ser la contraria. Entonces tenemos que seguir insistiendo en esta transformación de la política de drogas y dejar esta política prohibicionista detrás. Y otro tema que me parece fundamental y que desde la comisión ya también lo tenemos muy claro es el análisis del control de armas, ¿no? O sea, y también lo mencionas, el análisis del control de armas, desde la comisión tenemos documentada la producción de armas que muestra un importante aumento de 2012 a 2017. Y también tenemos documentados, y en este libro que les mencionaba, entre la brutalidad y la impunidad, sobre armas perdidas y armas que son robadas. Y también decimos, lo podemos decir que la producción de armas por militares va a la alza. El último año que tenemos documentado, 2016-2017, se produjeron alrededor de 23,600 armas en México.
Entonces, este es otro de los temas en los que hay que enfocarnos. Y también el tema de los migrantes y la Guardia Nacional, ¿no? O sea, me parece que en un contexto en el que ahorita Biden gana en Estados Unidos, que se van a retomar los temas de política migratoria, tenemos que insistir en este tema de migrantes y la intervención de la Guardia Nacional en los temas de migración, pero también desde la perspectiva de las causas que generan esta migración y que estas causas finalmente tienen mucho que ver con la política de militarización y con los altos índices de violencia y de inseguridad que se vive. Entonces yo creo que esa es otra de las agendas que tendríamos que estar explorando. Y bueno, como este panorama aparece desalentador, también lo importante del texto de Raúl es que nos invita a repensar en soluciones alternativas para hacer frente a todo esto y que considero que tenemos que insistir en hacerlas realidad desde ya. Y desde la comisión insistimos en la necesidad de los mecanismos de justicia transicional. Mecanismo, por un lado, internacional contra la impunidad. Por otro lado, insistir en documentación de casos para enviar a la Corte Penal Internacional y llamar la atención de la Corte Penal Internacional para que en un momento dado pueda iniciar una investigación preliminar sobre la situación de México. Y también, pues, insistir en que frente a una fiscalía que no funciona, frente a una fiscalía que se muestra totalmente promotora de la impunidad, por decirlo de alguna forma, que no cumple su propia ley, que no tiene un plan de persecución penal, que no tiene un consejo ni mecanismos de rendición de cuentas internos establecidos, pues tampoco existe un programa nacional contra la tortura, por ejemplo, ni un registro nacional de víctimas contra la tortura. O sea, frente a todo esto, necesitamos claramente la ayuda a la cooperación internacional, pero también buscar otras estrategias legales. Y creo que ahí también, Raúl, en un momento decías, ¿no? O sea, el tema de solamente enfocarte en la violación de derechos humanos, sí, pero también quizá desde otra perspectiva. Debemos impulsar mecanismos extraordinarios, mecanismos extraterritoriales contra la impunidad, porque claramente, pues en México estamos viviendo una situación extraordinaria. Así es que necesitamos una comisión de la verdad y necesitamos un programa extraordinario de reparaciones. Y finalmente, y aquí también reacciono un poco a lo que comentabas con el tema de la popularidad de la guerra, ¿no? Creo que frente a este contexto de este gobierno en el que prácticamente no es posible un diálogo político y un diálogo con la sociedad civil, me parece que es un momento en el que tenemos que reforzar este espacio cívico, ¿no? Es decir, tenemos que buscar alternativas para la recuperación del espacio que la militarización ha eliminado y la creación, por otro lado, de la conciencia social sobre la situación de violencia e impunidad. Y aquí algo que es prácticamente clave y es este fomento de la empatía social con las víctimas, ¿no? De poner a las víctimas, lo decías bien, al frente, pero sobre todo para generar empatía social con la situación y que genere esto, a final de cuentas, una sociedad que exija rendición de cuentas, que manifieste su inconformidad y que se involucre con estas historias, que entienda el sufrimiento que esto ha causado a las víctimas, para que en conjunto podamos de alguna forma exigir la rendición de cuentas y no nada más desde la sociedad civil, que de por sí pues no nos permiten un diálogo. Inclusive ha habido una intención de deslegitimar la labor de la sociedad civil, pero entonces sí dirigir estos esfuerzos a la sociedad, a buscar este espacio cívico, a concientizar, a crear memoria, en crear empatía social con las víctimas para que en conjunto podamos impulsar todos estos mecanismos de justicia transicional que tanto necesita México. Yo por lo pronto me quedaría aquí, salvo que después podamos seguir platicando, y ya me gustaría reaccionar un poco a todo lo que mencionaste en tu presentación,
en tu presentación, Raúl. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Graciela. Bueno, si quieren abran sus cámaras y quien quiera hablar levante solamente la mano. Aquí las miro y los miro. Yo voy a hacer un pequeño comentario para pedirle a Raúl que dé un salto más a fondo en términos de integración de agendas. Integración de agendas. Si nos vamos a cada provocación interesantísima e interpelación, yo me siento interpelado por el documento. Me siento interpelado en mis perspectivas teóricas, en mi trayectoria, en mis enfoques y en la forma como yo mismo creo que contribuyo a la fragmentación de las agendas. El programa de seguridad ciudadana se está preguntando a profundidad y qué fortuna que este evento nos ayude a tener más elementos para hacer más preguntas. Se está preguntando cómo transversalizar enfoques, cómo construir colectivos que auténticamente abracen la transdisciplinariedad, cómo construir diálogos en donde seamos capaces de autoobservarnos y hacer autocríticas profundas y honestas respecto a tantas cosas que dijiste, Raúl, que auténticamente nos convocan a revisar nuestras trayectorias y nuestros enfoques. ¿Qué es integrar agendas en tu perspectiva, Raúl? Quisiera en tus palabras un poco más de eso para llevárnoslo en este registro de este evento, con la seguridad, Raúl, de que vamos a tener que platicar más y que vamos a tener que desmenuzar, quizá. Desmenuzar, es decir, desagregar y agregar en esta perspectiva tan amplia que hiciste. ¿Esperas, Raúl, contestas, Raúl, o esperamos a alguien más? Si es que hay alguien más que quiera decir algo. Como ustedes digan, yo ya siento que hablé mucho también. Como ustedes digan. O sea, puedo muy rápido decir... Adelante, Raúl. O sea, puedo muy rápido decir... también es una interpelación, o sea, me voy a poner freudiano, no es cierto, soy cero freudiano, pero sí me voy a poner muy introspectivo en decir que a todos nos pasa, pues, o sea, todos estamos en nuestro nicho, o sea, yo ahorita lo que hago son jóvenes en crimen organizado, entonces, pero un poco me hice esa pregunta, es decir, o sea, lo voy a poner en otros términos, ¿no? ¿Para qué una tesis sobre jóvenes en crimen organizado si jamás los vamos a desmovilizar? ¿No? O sea, puede ser una cosa bien interesante, o sea, a mí me interesa la utilidad de mi trabajo académico, y claro, yo tengo experiencias con mi trabajo académico también teóricas, que son importantes para cualquier académico, pero a mí me interesa todavía más las implicaciones prácticas de mi trabajo. Entonces, y habemos un grupo de personas muy reducido, Karina García, Sirena Chávez, la gente de UNICEF, Elena Zaola, la gente Reinsert, es decir, habemos la gente Carlos Cruz, ¿no? O sea, nombres que ya conozco, que somos como el grupo de personas que este tema nos interesa, ¿no? Pero la pregunta es, o sea, yo estoy como 8 pasos adelante en sentido práctico de decir, tengo que pensar el proceso de desmovilización antes de que suceda, ¿no? Esa es como mi perspectiva de por qué estoy haciendo mi proyecto de tesis. Pero no va a suceder si el conflicto no termina. Entonces, y yo creo que eso es un poco el problema de un conflicto armado, y por eso me vine a estudiar War Studies aquí en King's College, que es, los conflictos armados son tan transformadores, tan destructivamente transformadores, que la potencia política de sus implicaciones afecta tanto, que no te puedes salir de él, ¿no? O sea, por eso este documento, cuando me dieron la oportunidad en la FES de escribirlo, yo dije, tengo que escribirlo porque justo lo que tengo que decir es, o sea, todos estamos desde muchas partes conteniendo el conflicto, esto, pero si no le damos como un marco, de pensar, la única manera en que vamos a avanzar es si todos jalamos parejo para un solo lado.
por el hecho de que la dinámica del conflicto es sobrecogedora sobre todo lo que hacemos, en términos prácticos, en términos políticos y en términos sociales. Eso no quiere decir que hemos hecho mal, no, porque justamente, por ejemplo, lo que todo decía Graciela ahorita, pues claramente es todo lo que sabemos sobre el conflicto se construyó a partir del activismo de derechos humanos, de las organizaciones sociales, de los académicos, es decir, habemos una red de periodistas también que han hecho un trabajo y muchos han perdido la vida de esto. Es decir, justo hay un andamiaje social, institucional, cívico, que existía, que precedía o que ha nacido a partir del conflicto, que yo creo que con una sinergia más conectada, más poderosa, lo puede lograr. Y de hecho, eso es lo que ha tendido a hacer. Es decir, tampoco estoy inventando la rueda. O sea, no. Esto es sociología de movimientos sociales básica, ¿no? Es decir, los colectivos en la que está la Comisión Mexicana, donde está Graciela, pues claramente, ¿no? Seguridad sin guerra, fiscalía que sirva, impunidad, desarma, ¿no? Que yo también soy un colectivo de armas, ¿no? Que yo también soy un colectivo contra el tráfico de armas, ¿no? Es decir, hay muchos colectivos. Justo por eso, porque nos hemos dado cuenta que no podemos funcionar solitos. Y también porque si la cosa, y lo peor de todo es que, y eso sí lo voy a decir como muy descorazonado, y cuando lo vean en YouTube van a decir, pobre, pero el presidente nos prometió algo muy grande, ¿no? Y todos los que estamos aquí presentes, más los que vean el video, más los que no lo vean, pero en otros frentes de toda esta tragedia, todos esperábamos muchísimo, muchísimo, porque él prometió muchísimo. O sea, y cuando digo prometió muchísimo, él en sus palabras, o sea, no estoy diciendo lo que dicen los documentos que puso la campaña. No son esos. O sea, esos documentos no les hagan caso. Lo único que el presidente hace es lo que ha salido de su boca. Y si se han dado cuenta, y si lo digo como politólogo, lo único que hace el gobierno es lo que el presidente sale de su boca. Si hubo un documento de política económica o si uno de sus secretarios dice algo, no importa. O sea, en serio, no importa. Ya tenemos 2 años de evidencia que al presidente le vale un carajo todo lo demás. Pero el presidente sí prometió pacificación. Sí lo dijo en sus palabras. Se lo dijo a las víctimas. Y sí prometió sacar a los militares. Y se echó para atrás. Entonces, también no es nuestra culpa que el movimiento político y social que ganó la presidencia y el líder político de ese movimiento le apostamos y hay que decirlo, nos engañó. Y no solo nos engañó, se fue para el otro lado. Y eso es lo dramático de la situación. Con razón todavía más tenemos que organizarnos. Porque o sea, porque ahora ya nos dimos cuenta que los 7 partidos políticos están en contra de nuestra agenda. Y eso es lo grave. O sea, ya no solo es el presidente Morena. O sea, porque también esto lo inició el PAN. Y esto lo siguió el PRI. E incluso yo lo digo, cuando la gente se quejó, o sea, voy a hacer un argumento que es muy chocante para algunos de mis colegas y amigos de esta parte del movimiento, pero yo digo, es que hay que mirarnos críticamente. El transitorio constitucional que el presidente usó para hacer su decreto donde oficializa las Fuerzas Armadas durante este sexenio, ese transitorio pasó por el escritor de las resoluciones de la sociedad civil. Y pasó por todos los partidos políticos. Y lo avaló Emilio Álvarez y Caso. Está en el diario de los debates del Senado. ¿Qué quiere decir? Nos engañaron ahí. Pero también nos dejamos engañar. O sea, así lo digo como políticamente muy claro. Es decir, la Corte lo va a avalar. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Tan sencillo como eso. Sí pueden hacer el argumento jurídico, etcétera, pero después de lo de la consulta, a mí ya me queda clarísimo que la Corte le va a avalar el decreto. O sea, no me queda la menor duda que Carranza, o sea, si Arturo Saldívar fue capaz de defender la consulta, que era claramente anticonstitucional, ese acuerdo va a pasar facilito por la Corte. Entonces, todo el mundo aplaudió ese día del Senado, ese transitorio, porque literalmente lo mencionaron explícitamente, decirle, esta cosa se acaba en 2024. Y en vez de nosotros ponernos a decir, ok, trabajemos a 2024, nos pusimos a pelear contra el transitorio que sí estaba y que sí avalamos. Ese es un error político.
Y esa es también la otra cosa que se debe entender. No están entendiendo de política. Y el presidente, hay que decirlo muy claro, es brutal en política. Entonces, hay que jugar rudo con el presidente, porque es la única manera, y esa es como mi última reflexión política, en que el presidente entiende. Las únicas cosas en las que el presidente se echa para atrás es donde hay resistencia política. En otros temas, sí ha habido resistencias. Tema de las guarderías. Él lo quería eliminar de completo. Así, de completo, total. Él no quería guarderías. Cero. Y lo dijo públicamente. Y tuvo que haber una resistencia brutal. Y dijo el presidente, bueno, está bien. Vamos a transferirles dinero. No es la manera en que queríamos. Entonces, y así. Pero, o sea, si no hay resistencia, el presidente no escucha. Es decir, y claramente el presidente sí ha dicho algo, y por eso digo que las víctimas tienen que estar al frente de esto. Al presidente le vale un soberano sorbete a las organizaciones de la sociedad civil. Las ONGs, los centros, ¿no? Él ya lo dijo explícitamente. O sea, aquí no hay engañados. Él lo ha dicho en la mañanera al menos 3 o 4 veces. Si no es que más, ¿no? Y ya fortaleció el régimen de fiscalización del SAT a las ONGs y ya le quitó todos los recursos. Estuvo a punto de desaparecer PAIMEF porque pues PAIMEF, que es el programa de fortalecimiento de instancias de la mujer de los estados, ¿qué creen que es lo que financia? Organizaciones de la sociedad civil feministas en todos los estados. Es decir, todas las organizaciones que trabajan por aborto vivían de PAIMEF, ¿no? Entonces, es decir, al presidente no le encantan las ONGs, ¿no? Hay unas que le gustan menos que otras, claramente. Y Claudio X González está ahí, ¿no? Y tampoco yo no concito con Claudio X, ¿no? Pero claramente no les gusta en general. Entonces, por eso también yo digo, todas nuestras agendas, si no están coordinadas, a todas se las va a echar juntitas. Porque quizás nosotros estemos separados en nuestras agendas, pero para el presidente son una y a todas las va a barrer. ¿Por qué? Porque él, ahorita que estaban mencionando, Graciela, los megaproyectos, uno de esos es un aeropuerto. ¿Y quién está construyendo el aeropuerto? La Sedena. O sea, claramente el presidente necesita las Fuerzas Armadas para sus proyectos. Entonces, él y se trajo al general y les dio un aeropuerto y las ganancias del TUA del aeropuerto se van a ir a la Sedena. O sea, él lo dijo explícitamente, está clarísimo. Porque es un terreno de la Sedena. Disculpa, Raúl, ¿podemos escuchar a Daira? Sí, y ahí lo dejo. Sí, no, me parece que estuvo bien que me interrumpieras. No, es que sí estás aportando más elementos, pero se nos va a acabar el tiempo. A ver, un Claro. aviso, un aviso. Ya no digo nada hasta el final. Se va a quedar Arisbet a partir de la 1. Arisbet nos va a ayudar a pasar la palabra. Si se prolonga de la 1, no tenemos problema de prolongarlo un poquito, pero yo a la 1 exactamente me voy a tener que bajar. Pero podemos seguir un poco más adelante si ustedes quieren. Adelante, Daira. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, es que tengo problemas con mi audio. Bueno, creo que aparte de las cosas que han comentado del documento, a mí me llama la atención nuevamente algo que acabas de mencionar, Raúl, y es justamente el tema de las resistencias. Y que tú en tu presentación justamente referías que hay muchas personas, hablando de las dinámicas militarizadas, que están a favor de esas dinámicas militarizadas, y yo y otras colegas lo entendemos desde esta perspectiva de que pues, vivimos en un sistema súper patriarcal y súper pro machismo hegemónico, en el cual, o bueno, masculinidad hegemónica, pues en el cual obviamente estas nociones de guerra, de combatir, de eliminar al enemigo, pues son más propensas a florecer, porque justamente en la sociedad eso es lo que permea, ¿no? Entonces, siempre tengo como la duda, y me volvió a saltar ahorita que tú lo mencionaste, cómo generar esas resistencias, no necesariamente de estos aparatos pseudo-burocráticos, quisiera llamarlos así, que se han creado a partir de la sociedad civil llamada organizada, porque tú bien lo dices, ¿no? Realmente no serían el instrumento idóneo con un presidente que tenemos actualmente. Y tenemos dos vías, ¿no? Por un lado, la vía de convencer a las autoridades civiles, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, incluso el Judicial, de que esta no es el camino que deberíamos de seguir para pacificar al país, pero también por otro lado tenemos que hablar con la sociedad lo más claro y contundente posible y no esperar a que sean víctimas de las consecuencias de estas dinámicas, ¿no? Porque posiblemente lo que
podamos hablar con las comunidades que han sido afectadas por la violencia de la dinámica militarizada, pues no piensen lo mismo que quienes no lo han sido, ¿no? Pero ¿cómo llegamos al grosso de la población para que entiendan que es necesario resistirnos a estas dinámicas de actuación y a estas dinámicas para hacer política pública? ¿Tú qué opinas? Propongo que sigamos y yo ahorita digo, pues, ¿Algún otro comentario antes de que regresemos con Raúl? Yo, Hablen ahora o callen para siempre, Arisbet. sí, aprovechando. También quisiera, o sea, es un tema que tal vez no se toca específicamente en el documento, pero que probablemente en este ánimo como de tener una imagen general de cómo repensar las acciones, en el sentido de la política bilateral con Estados Unidos y el régimen de prohibición de drogas, ¿no? Es decir, ahí entran en juego diferentes agendas, por ejemplo, pues claramente la comercial, pero desde el régimen de prohibición de drogas, ¿cómo es que tú has mirado esta transición de gobiernos y como las expectativas de este nuevo gobierno en Estados Unidos? Si pudieras comentar un poquito. sí. Yo diría que al menos un comentario más, ¿no? Antes de que eche rollo. ¿Alguien más? Alberto, adelante. Me quedé pensando mucho, Raúl, en estos comentarios de que fuimos engañados. Y sí, de verdad le pusimos mucha ilusión y creímos mucho las palabras de este presidente. Y creo que un poco lo que cuesta es reacomodarnos a esta nueva realidad. Si bien es la continuación de la política militarizada de gobiernos anteriores, despertó mucha ilusión los mensajes de este presidente, creímos mucho en él, y creo que el proceso de desilusión y volver a cohesionarnos es un proceso que lleva tiempo. Solo lo describo, no lo justifico, o sea, digo, bueno, es ver cómo podemos reacomodarnos en lo más rápidamente posible para que la sociedad civil pueda cohesionarse y entender que este camino no es el camino que favorece, ¿no? Sí es el más fácil, porque el más fácil es encontrar enemigos. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos, los militares es el pueblo bueno, los narcotraficantes son los malos, se polariza, y a la gente le queda muy claro, los buenos versus los malos, entonces sí, vamos a creer en los militares. Creo que parte de lo que hay que hacer conciencia también es que los militares son una institución, y la institución está formada por personas. Y cada persona, en función del poder que tiene, va a responder como quiere. Si es un militar que tiene impunidad y no le pasa nada y puede querer ejercer ese poder en una situación determinada, pues lo hará. Habrá otros que podrán ser militares buenos, digamos, sensibles a los derechos humanos. El tema es poder entender que, y también poder mostrar, ¿no?, que los militares son personas, no es solo una institución, y que nos tenemos que cuidar de aquellas personas que disfrazados de militares maltratan, agreden y matan a población civil. Entonces creo que hay muchas cosas para reflexionar, pero me parece importante ver cómo podemos hacer para reacomodarnos lo más rápido posible a esta realidad donde el presidente habló muy bonito y hace algo totalmente diferente, para poder, como tú bien dices, Raúl, poder ponernos de alguna manera rudos en tanto y en cuanto podamos organizarnos y ofrecer una resistencia entendida desde términos de Foucault, ¿no? Desde los términos en los cuales nos resistimos ante la violencia.
y poder hacer frente, ¿no? Y poder decir, esto no es lo que queremos, no es lo bueno para el país, esto no nos ayuda. Gracias, Alberto. Antes de volver contigo, Raúl, para tu cierre, por favor, yo quisiera insistir en la relevancia de autoobservarnos frente a este documento y frente a cualquier perspectiva que proponga rebasar nuestros propios límites temáticos y nuestros propios límites asociados a los grupos y los grupos con los que hemos trabajado tantos años, las trayectorias en las que hemos caminado tantos años, que nos ayudan a mirar ciertas cosas con enorme, quizá agudeza y profundidad, pero también nos impiden mirar otras. Reitero que hemos convocado a Raúl y hemos convocado a mirar este documento y lo seguiremos haciendo y seguiremos recomendándolo porque lo queremos ver como una palanca de interpelación a múltiples perspectivas y colectivos para hacernos preguntas muy difíciles, como esto de, repito, integrar agendas. Estamos muy acomodados y acomodadas en la fragmentación. De pronto, incluso con actividades, voy a decir, incluso exitosas en términos de incidencia en determinados fenómenos, en determinados lugares, así sean fenómenos pequeños, son fenómenos importantísimos de transformación de violencias, de interlocución con ciertas autoridades, pero siguen siendo espacios fragmentados en términos de nuestra discusión de un país que no alcanza a pacificarse. Entonces, termino. Gracias, Raúl. Muy interesante. Celebro mucho haberte convocado. Te extendiste mucho. Yo celebro que te hayas extendido porque nos diste más elementos de los que hay en tu documento, cuando menos a mí. Ayúdenos a invitar a ver este evento, por favor. Lo vamos a subir a principios de diciembre. Y ustedes mismos quizá revisítenlo. Yo lo voy a hacer porque necesito aterrizar muchas cosas que convoca y volver al documento. Adelante, Raúl, gracias. No, gracias a ti, Ernesto, por la invitación. La verdad es que se siente bien un poco, como académico, de que una vez escribe y esperas que alguien lo lea, ¿no? Entonces, eso reconforta al menos para justificar un poco el tiempo que me senté a escribirlo, ¿no? Quiero un poco, creo que todos los comentarios van en un mismo sentido, que es más el sentido político del tema, más que el diagnóstico. Que creo que eso ya es una ventaja, desafortunadamente, que es que pues, ha pasado tanta desgracia que ya la diagnosticamos, ¿no? Entonces ya sabemos de qué se trata, ¿no? Esta noción. Ahora, claro, el problema de fondo es que no hemos sabido plantear el diagnóstico de manera frontal ante el diagnóstico político que ha dado el Frente Prohibicionista, ¿no? Es decir, que de hecho, o sea, por hablar como de política social y de salud interna, ¿no? De que a pesar de que tenemos un comisionado para las adicciones, que creo que ya le van a cambiar el nombre a la comisión, que es Gaby Sapti, que es una persona que está a favor de la legalización de las drogas, es un médico de primera, ¿no? Neurocientífico de primera, que sabe del tema de drogas muy bien, etc. Pero la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia tomó el control de la difusión del tema de drogas. Entonces, esa es una cosa que hay que entender también, ¿no? Para no terminar en el anarquismo, pues, porque en este caso, como de la discusión sobre la decepción política que ponía muy bien Alberto, no es secreto y nadie es secreto. Ustedes me van a googlear y van a ver que yo trabajé en este gobierno. Y yo llevo muchos años, o sea, además de mi trabajo académico, llevo muchos años en la izquierda partidista.
Y vamos, si me pongo emocional, yo estuve en las marchas del desafuero cuando tenía 16 años, ¿no? O sea, si hay alguien que aquí puede decir, yo vengo de la militancia de izquierda partidista, detrás de este presidente, como muchos mexicanos, estuve ahí. Y claramente pasar por el proceso del duelo y la decepción ha sido parte como de mi proceso también de separación, tanto de funcionario público como a regresar a mi trabajo académico, que son mis preocupaciones, ¿no? Pero eso claramente, un poco la lección es, ¿dónde encuentras las vías de acción política? Para que no entres ni en el cinismo ni en el anarquismo, ¿no? Que el anarquismo es una forma válida de acción política, y lo digo muy a la John Scott, ¿no? Que hablen de la resistencia a los movimientos sociales, ¿no? Hay muchas cuestiones. ¿Y qué es lo que yo creo? Yo, al igual, y eso responde muy bien como el tema de Estados Unidos, yo no creo que el mundo, las instituciones, o sea, creo que Alberto y Arisbet han dicho cosas bien interesantes, ¿no? Que es, no hay monolitos dentro de las mismas instituciones, Estados Unidos o los militares, ellos no son monolitos o los cuales hay que tratar, quizás se ven como monolitos en mi documento, porque ahorita como posiciones institucionales claramente ellos son rivales. No sé si Biden le interesa la política de drogas, pero lo que me queda claro es que la política de drogas en Estados Unidos no está en la Casa Blanca, está en los... No sé si vieron la noticia, ¿no? Que ya al menos 36 estados de los Estados Unidos tienen legalizada a algún nivel la marihuana. Y Colorado legalizó todo en la última elección. Es decir, si alguien ganó en la elección de Estados Unidos de hace unas semanas, fue la causa de la legalización de las drogas. Entonces, por eso yo cuando pongo la sección de internacionalización y de aliados, y yo pienso en la Drug Alliance Policy de Estados Unidos, yo pienso en todas las redes y organizaciones de víctimas de la violencia con armas de Estados Unidos. Es decir, yo creo que más bien para donde tendremos que mirar a veces es mirar hacia Estados Unidos en ese sentido, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, Joe Biden puede decir ciertas cosas, pero también, o sea, como conociendo política gringa, no tiene el Senado. No va a ganar los 2 asientos en Georgia, es lo más probable. Y incluso los gane, uno de los senadores es un personaje que no me agrada mucho, que Joe Manchin dice, bueno, sí, pero yo no voy a colaborar tanto con la mayoría demócrata, ¿no? Que es un demócrata, pero que es medio republicano, ¿no? Entonces, hay un poco lo que revela de fondo es, la política federal en Estados Unidos está un poco muy atorada. Mucho puede hacer el presidente, sí, ¿no? La DEA, las agencias de seguridad, pero el problema principal real es el marco legal. Y el marco legal de drogas en Estados Unidos es muy federal, a diferencia del mexicano. O sea, el marco legal de drogas está en los códigos, en las leyes locales penales, ¿no? Entonces yo creo que ahí está más bien la batalla, al igual que en el tema de armas, ¿no? Los 50 estados tienen regulaciones de armas diferentes y quizás uno de mis sueños sería que se restituyera el Assault Weapons Ban que existió durante el gobierno de Clinton y llegó hasta el gobierno de Bush. Dudo que vaya a pasar. O sea, está muy imposible que prohíban las armas de asalto. Pero creo que también es una de las cosas que tenemos que decir, ¿no? A ver, hoy ya no lo digo como sin sorpresa, pero sigue siendo una sorpresa civilizatoria de que el país más importante en términos económicos del mundo no pueda prohibir las armas de asalto de fuego. O sea, eso en términos civilizatorios o sea, no hay persona que pueda ver como de 30 años para atrás y decir, esto era el imperio, y el imperio no podía ni siquiera controlar quién podía comprar armas en Walmart. O sea, así de trágico es el asunto, porque es trágico para nosotros, pues. Porque claro, ellos se matan, pero incluso ni todos los muertos de los tiroteos en Estados Unidos se compara con la tasa de homicidios en México. Es decir, hay una consecuencia desproporcionada de vender armas en un Walmart, ¿no? Y esa consecuencia desproporcionada es para nosotros. David Pérez Esparza y varios han documentado, ¿no? Por ejemplo, los gun shows disparan la tasa de homicidios en México, ¿no? Entonces, hay una cuestión, ¿no? Entonces, ahí es donde lo que digo es, hay que encontrar aliados en todos lados. Y hay que encontrarlos. Si hay entre los militares, hay que encontrar entre los militares. Yo sé que hay, ¿no? O sea, yo he hablado con militares que
claramente dicen, ¿para qué me voy a ir a matar a Tamaulipas? Es decir, también es arriesgar vidas de hombres y mujeres que están en eso. Es decir, yo no quiero, yo lo diría así como lo dicen los presidentes de Estados Unidos también, ¿no? Es como, ¿yo para qué voy a arriesgar la vida de los hombres y mujeres armados a nombre de la patria para eso? O sea, estamos arriesgando vidas de hombres y mujeres de la patria para evitar que la gente fume marihuana. Es una ridiculez. Por donde se le ve es una ridiculez. Entonces, ese debería ser nuestro discurso. Estamos arriesgando la vida de esos hombres y mujeres y los estamos forzando a matar gente para evitar que la gente fume marihuana. Ese es el nivel de la tragedia civilizatoria en la que nos encontramos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, sí, en esta introspección, a ver, todas nuestras agendas están fragmentadas, sí, pero yo creo que la idea un poco que quería transmitir con el documento, y eso también entra en las resistencias, en específico del caso de la agenda feminista y de la agenda antipatriarcal, es, la agenda antipatriarcal para mí es esencialmente civilizatoria, ¿no? Es decir, poder resolver nuestros problemas de maneras no masculino-violentas es definición clara de que hemos superado las etapas básicas de nuestro desarrollo civilizatorio como humanidad. Entonces, y estamos retrocediendo en términos civilizatorios, y esto lo trabaja Manuel Einsner y Norbert Elias tiene un libro que se llama El proceso civilizatorio, o sea, viene de un lugar, que es que la humanidad se tardó muchos años en convertirse en una civilización funcional. Y para mí toda esta carnicería es el retroceso de un proceso civilizatorio, ¿no? Que es el regreso del patriarcado violento, pues, o sea, y por eso mismo los esfuerzos conjuntos tienen que ser hacer entrar en razón a muchos sectores, a muchas poblaciones, a muchos, y decirles, a ver, ¿cómo nos perdimos en esto? Estos discursos que criminalizan a unos sobre otros, claramente lo que hacen es volvernos sensibilizados. Y yo lo pongo como lo decía Agnes Heller cuando decía, cuando un inocente muere a manos del Estado, todos estamos manchados de sangre, porque pues, el Estado es nuestro representante de la organización humana que es el Estado Nacional Mexicano, ¿no? Claro, uno no se puede sentir siempre como corresponsable criminal de las cosas que hace el Estado, pero claramente si es un Estado democrático, al menos todos somos co-owners de esta cosa. Entonces, permitir que el Estado mexicano mate personas, o permitir que cree condiciones donde personas matan personas, no está bien. Y así lo digo como en blunt terms, es como personas matando personas, porque si no somos muy, muy claros de lo que está sucediendo, así como decirlo muy diferente, porque también siento que a veces el lenguaje sofisticado y lo digo yo como académico, que estoy llenísimo de jerga académica, ¿no? Y los activistas, pero todos tenemos la jerga académica, ¿no? Decimos conflicto armado internacional, desplazamiento forzado interno. A veces para comunicar lo que no, o sea, en este foro está bien, ¿no? Y en los que ven el YouTube, ¿no? Está bien decir cosas, ¿no? En los términos complejos, ¿no? Pero cuando nos toca hablar con la gente de calle, a los que hay que decirles es, hay gente matando gente y eso no está bien. Punto. Y a partir de ahí hay que construir. Y esa es un poco mi idea. Siento que la fragmentación de nuestras agendas no nos ayuda a veces, o sea, estamos, es como caballos o estamos como que les cubren aquí los ojos hacia los lados, ¿no? Porque ellos solo tienen que ver hacia enfrente, ¿no? Como esta visión de túnel, vemos el túnel, ¿no? Entonces, y claro, salir del túnel es importante, el objetivo político es importante, y yo no digo que todas las agendas son válidas, pero hay un momento en que hay que bajar la guardia de todas nuestras agendas, me incluyen las mías, y decir, hay gente matando gente, hay que detener esta crisis civilizatoria. Pues.